Hola y bienvenidos a este jueves 23 de septiembre. Como todos pueden ver, el día de ayer tuve que pasar por esta operación, ¿verdad?, de mi mano izquierda, el carpal tunnel, algo así, como se dice. Y bueno, gracias por todos aquellos que se preocuparon por mí, lloraron, ¿verdad? Y estoy bien. Un poquito el día de ayer después de la operación, molesto, como todo, ¿verdad? Pero día tras día ese dolor ha de dejarlo. Además, yo confío en lo que dice la Escritura, que Jesús llevó todos mis dolores. Allá lo dice Isaías 53 y yo me agarro de eso, ¿verdad? Aleluya. Y no he tratado de tomar ningún calmante en el nombre poderoso de Jesús. No porque sea guapo, sino porque quiero evitar que entren químicos en mi cuerpo. Pero agradezco a todos la oración y todo va a ir bien. Bueno, seguimos hablando sobre nuestra responsabilidad en cuanto a lo que Jesús dijo, ¿verdad?, en aquellas órdenes que relatan los 4 evangelios. Algunos relatos diferentes a otros, pero siempre es lo mismo. Jesús quería dejar bien claro que nuestra comisión, nuestra misión, la gran comisión, no se volviera omisión. Y creo que en este último tiempo, amados hermanos, tenemos que revertir nuevamente, volver a ver, aleluya, lo más importante por lo cual la iglesia fue establecida. Predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que el mundo necesita. Y estamos pasando en nuestra congregación, creo que un momento especial. Volvernos al Señor. En el mes de septiembre hemos tenido durante todo el tiempo de meditación por la mañana, hemos tenido aquel versículo de Lamentaciones, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Creo que eso es lo más importante para este último tiempo. También en la Escritura antigua dice que debemos de pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua y caminar en ella. Y sabemos que tenemos que volver a la palabra, a la doctrina apostólica, la doctrina que Jesús dejó a sus discípulos y que ellos a su vez transmitieron a otros. Lo más importante por lo cual la iglesia está establecida es para anunciar las nuevas de salvación. Lo mismo que los ángeles hicieron cuando vinieron aquellos humildes pastores que estaban en aquella noche cuidando las vigilias sobre sus ganados. Los ángeles dijeron, aquí damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Ese fue el mensaje primordial de los ángeles, que había nacido un Salvador. Y queremos nosotros, por lo menos, estamos en nuestra congregación retomando este sentido de este mensaje. Aleluya. Que la importancia que tenemos que realizar es la proclamación de las buenas nuevas del Señor. Para eso Jesús nos dejó capacitados, dejó a sus discípulos, aleluya, cuando les dijo, no hagan nada ni se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aleluya, tenemos la Escritura correctamente, tenemos la palabra, aleluya, pero necesitamos esa gracia poderosa que solo puede brindarnos el Espíritu Santo de Dios, porque Él fue encomendado para eso, para recordarnos, para guiarnos, para mostrarnos toda la verdad que es Jesucristo. Y una iglesia, aleluya, con ese poder del Espíritu Santo fue la que llevó y arrasó al mundo entero, aleluya, y llegó hasta estos días, porque todavía el mensaje, aleluya, sigue siendo el mismo.
Jesucristo, aleluya, Señor y Salvador de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, sabemos que era un hombre muy preparado bajo la ley. Había estudiado, había sido enseñado a los pies de un famoso maestro de la época, aleluya, aquella, Gamaliel. Y en cuanto a la ley, dice irreprensible, cuando Pablo da su testimonio de lo que él había sido antes en el judaísmo. Y entonces él dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, era tanto el celo que él sentía, aleluya, por haber recibido de parte de este hombre la ley mosaica, él vivía la ley mosaica, que perseguía a los primeros cristianos. Y cuando iba con la encomienda, con cartas que lo autorizaban a aprender, a buscar, a perseguir a aquellos que estaban proclamando el mensaje de salvación, el mensaje de aquel que había dicho yo soy el camino, los del camino. Él iba rumbo a la ciudad de Damasco a hacer esta misión, a encarcelar, a perseguir. Ya él había estado en una de estas misiones cuando el Esteban, aquel diácono que fue elegido para servir las mesas, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, fue llevado ante el Sanedrín de aquel momento. Él, después de haber pasado Esteban un juicio injusto, así como Jesús, fue llevado a ser apedreado. Y Saulo, dice la Escritura, que sostenía las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban. Él era el mismo tan culpable como aquellos que tiraron la piedra. Hay un refrán que aprendí del pueblo cubano, tiene que haber sido un refrán español también, ¿verdad? Que dice que tanto culpable es el que mata a la vaca como que el que le sostiene la pata. Y Pablo se hizo cómplice también de aquel homicidio. Pero claro, era porque ignoraba la palabra, tenía las escrituras del Antiguo Testamento, pero ignoraba que la gracia de Dios estaba establecida allí y que en las escrituras se hablaba de un Salvador que vendría. Bueno, él allí, pero camino a Damasco, tiene un encuentro poderoso, un encuentro sobrenatural, podríamos decir. Porque yendo, dice, en una cabalgadura, pienso así, porque dice que fue tirado al suelo, caído al suelo. Lo más probable es que Pablo, como era una persona tan importante de aquella época, que tuviera una cabalgadura. Bueno, cae al suelo, es rodeado por una poderosa luz y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente aquel Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al cual tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y ahí hay un encuentro poderoso con el Cristo resucitado. Y es llevado de la mano, aquel poderoso, aquel que infligía temor, es llevado de la mano por la calle de la derecha y es depositado en un lugar ahí por 3 días. Hasta que Dios habla a un Ananías, a un discípulo del Señor, para que fuera a orar por Saulo. Y Ananías en aquel momento dice, ¿cómo voy a ir a orar por un hombre que era perseguidor, que llevó a tantos al sufrimiento, a los golpes? No, deja, porque instrumento me es importante. Y bueno, y Pablo tiene una conversión. ¿Por qué? Porque cuando uno verdaderamente reconoce al Señor, por más que haya sido el más grande de los pecadores, porque acuérdense que el mensaje de salvación vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Aleluya. Si hay en el corazón del hombre, de la mujer, no importa el pecado que haya hecho, aleluya, porque además todos somos pecadores y dentro de la persona de Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, todo es pecado.
Para nosotros sí hay pecados que son más grandes que otros, pero para Dios lo mismo es una mentira, lo mismo que un asesinato. Ahora, si un hombre verdaderamente, si una mujer verdaderamente, aleluya, escuche bien, aleluya, al escuchar, al ser redarguido por el Espíritu del Señor, aleluya, se arrepiente, puede ser perdonado de todos sus pecados. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, la gran encomienda que ha tenido de parte del Señor y ha tenido por los siglos hasta hoy es la misma. Buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había degenerado, porque el Espíritu Santo vino a regenerar a aquel hombre y aquella mujer que Dios en un momento, en un tiempo creó perfecto. Yo quiero seguir el día de mañana, viernes, ¿verdad? Con esta palabra. Por eso digo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde, que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia, que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.